Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Tú solamente eres un instrumento imperial para cometer un cometido, un objetivo, que es apoderarse nuevamente en el orden económico de los recursos inmensos naturales que tiene Venezuela. Directo a Caracas me acompaña el diputado Alfonso Marquina. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ti, Pedro, por este contacto telefónico. Buenas noches para toda la audiencia. Hay muchos gritos, hay muchas amenazas, hay muchas cosas que apuntan en la misma dirección de lo que está haciendo el régimen habitualmente, pero también al mismo tiempo hay un proceso que tiene, me dicen, muy sorprendido a integrantes de este régimen porque no pensaban que se llegara a estos niveles. ¿Cómo la ve? Bueno, mira, yo creo que las reacciones que has puesto y que has hecho comentarios antes de que empezáramos tú y yo la entrevista, demuestran lo que hemos venido señalando durante mucho tiempo los venezolanos. Un régimen que se caracteriza por la intolerancia, por el autoritarismo, que no es capaz de escuchar, mucho menos de hacer un acto de reflexión, un acto de construcción, y que ha demostrado que no tiene ningún propósito de enmienda. El día de ayer vimos estas expresiones del presidente Maduro contra un instrumento que de manera soberana Venezuela firmó y se comprometió, que es la Carta Democrática, y que de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional forma parte de nuestra Constitución, de acuerdo al artículo 23, porque ese artículo establece que todo pacto o tratado que desarrolle derechos humanos y que sean suscritos por la República formarán parte integrante de nuestra Constitución. Así que la Carta Democrática que hoy él hace lamentablemente esos comentarios son las mismas que en otras oportunidades la hemos visto a él tratando de enarbolar, como en el caso de Honduras o en el caso de Paraguay, donde en su condición de canciller incluso creo que tuvo el exceso hasta de reunirse con militares paraguayos y que exigía la aplicación de la Carta Democrática en su momento. Hoy Venezuela tiene una situación donde la democracia es muy precaria, por no decir que está seriamente amenazada y lesionada cuando se pretende desconocer no solo la Constitución ni el Parlamento Nacional, sino que lo que se pretende conocer es la voluntad del pueblo de Venezuela que se expresó el 6 de diciembre, dándole pues con su voto, con un voto sumamente alto, las 2/3 partes del pueblo de Venezuela votó por un parlamento que estuviera en manos de la Mesa de la Unidad Democrática, como mecanismo para impulsar desde allí los cambios que Venezuela requiere, cambios en el orden económico, en el orden social, que lamentablemente hoy Venezuela vive la peor crisis de toda su historia republicana. Esos cambios que se han venido impulsando por mandato popular, que se han transformado en una serie de leyes que han venido siendo desconocidas por el Poder Ejecutivo y por una sala constitucional, como todos sabemos, está integrada por magistrados express, magistrados que fueron designados el 23 de diciembre entre gallos y medianoche, violentando incluso el mismo procedimiento constitucional y de las leyes, para que vinieran a hacer precisamente este trabajo, es decir, tratar de darle algún tipo de piso de legalidad con decisiones que violan la Constitución a todas estas arbitrariedades que ha venido cometiendo el señor Nicolás Maduro. Diputado Alfonso Marquina, muy pero muy amable por acompañarnos aquí en A Fondo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Muy pero muy amable. Mencionaba el diputado algo que representa un contraste. Bueno, buscamos y encontramos. Por supuesto, está lo de ayer de Nicolás Maduro, esa falta de respeto, ese comentario de mal gusto. Por si no lo vieron, es este. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira. Ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la
rebelión nacional frente a las amenazas internacionales. Parece un señor de estos arroceros vietnamita convocando a la rebelión nacional con ese sombrero, ¿verdad? Que parece una lámpara de estas de casa de playa, pero dice cosas muy serias. Esto lo dijo ayer, estaba terminando en mayo del 2016. Ya oyeron lo que se puede hacer con la OEA. ¿Cómo cambian los tiempos, señor Maduro? Saber los golpistas que la decisión de la OEA, al lado de la decisión de la ONU, de la decisión de SICA, de la decisión de ALBA, son decisiones trascendentales que van a llevar a una situación inaguantable en el campo económico, comercial, financiero, que van a hundir en la mayor profundidad de la crisis económica y social a Honduras por su empeño de un grupito de políticos del pasado de imponerle una dictadura al pueblo de Honduras. Deben saber los militares que ahora viene un recrudecimiento de las presiones internacionales, que ha habido una decisión mayoritaria, unánime de la OEA, que hay una voluntad muy clara de todos los gobiernos del mundo. ¿Cómo la ven? O mejor dicho, ¿cómo la escuchan? Eso era el 2009, en ese momento la OEA era un instrumento formidable para recrudecer la presión sobre un país donde no se respetaban los derechos, según lo que decía el entonces canciller Nicolás Maduro y lo que dijo la OEA. Es la misma OEA, lo que pasa es que ahora no le gusta porque los cañones apuntan contra las violaciones de derechos del actual régimen. Me acompaña nuestra amiga Zairena Barbosa, directora de Actualidad Radio, aquí en el sur de la Florida. Bienvenida. Gracias, Pedro. ¿Qué me dices? Estoy asombrada. Estoy asombrada por la capacidad de transformación que tienen los personajes como este que tú comparaste ahorita con una persona humilde, muy trabajadora, cuando salía con su sombrerito ahí parado, ¿no? Yo diría que no hay que denigrar de los trabajadores que sacan el arroz comparándolo con este señor. Pero viene el caso. En el 2009, el mismo presidente venezolano, antes canciller, que incluso le llegó a manejar un jeep entre Nicaragua y Honduras, yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Hay que hacer memoria de todo esto porque él mismo fue uno de los protagonistas principales de que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos se aplicara con toda fuerza en el caso de la salida del gobierno del presidente Manuel Zelaya de Honduras, cuando por la vía institucional, quienes en ese momento ostentaron el poder a través de la figura del presidente interino Roberto Micheletti, ocuparon y dieron el ejecútese a lo que los poderes institucionales habían dicho en Honduras. Anyway, ese no es el punto a discutir. Era como la OEA en este caso sí servía, era un organismo que además de representar 34 países a nivel hemisférico continental, tenía el aval de todos los países del mundo. Hoy no, hoy la OEA es un organismo miserable al que debe apuntársele, al que debe además maltratársele con la palabra como él lo está haciendo. Yo no sé si te diste cuenta que él ayer en cadena nacional, en plano muy cerrado, porque nunca mostraron toda la gente que lo estaba y que acompañando en la manifestación popular de ayer, él instó a la rebelión popular. Estamos a 12 horas de ese evento en este momento. ¿Hay alguna rebelión popular en Caracas o en el país en este momento? Porque si yo, que soy un presidente en ejercicio, digo que la mayoría me apoya y voy a luchar en contra de lo que ha sido este instrumento democrático de la Organización de Estados Americanos para aplicárselo en contra del régimen de Maduro, insto a la gente a salir a la calle a una rebelión popular, debería estar Venezuela encendida por los cuatro costados, y no lo está. Hubo rebelión popular recientemente, fue el 6 de diciembre. Bueno, exactamente. Fueron a votar y llegaron casi a 8 millones 75 de cada 100 venezolanos votaron en contra del régimen de Nicolás Maduro. Yo te voy a decir una cosa, de aquí al 10 o 13, entre el 10 y el 20 de junio tienen los países, los 34 países integrantes de la Organización de Estados Americanos, para decidir si hay condiciones que discutir para aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La reunión de la Asamblea General de la organización se va a realizar entre el 13 y el 16 en República Dominicana. Todo esto va a ser un movimiento de piezas que va a llevar a presión política internacional. Es muy difícil y muy cerrado el juego. Venezuela ejerce un papel de manipulador constante de los países pequeños que integran el CARICOM, que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Esos países milagrosamente están al día en las cuotas. Yo no sé si ustedes saben, pero Venezuela debe a la Organización de Estados Americanos, que dicho sea de paso, el 70% del presupuesto de la organización lo paga Estados Unidos.
Venezuela debe 7 millones, casi 8 millones de dólares. ¿Ok? Porque se esmera en pagar, por ejemplo, el presupuesto de Nicaragua, el presupuesto de CARICOM, y esos países están al día, pero Venezuela no. Yo pregunté por esa labor de uno de periodista de averiguar en qué estatus está y cómo el gobierno de Nicolás Maduro, que está moroso desde hace casi 3 años ante el organismo, ante la OEA, podría hablar, por ejemplo, como habló hoy el embajador Bernardo Álvarez, que es quien representa a Venezuela ante la OEA. Y me dijeron que sí, que no importaba el hecho de la morosidad. En este caso, Bernardo Álvarez fue a hacer un mal papel, porque en todo el siguiente paso que va a hacer, independientemente de denigrar, de tratar de desvirtuar y descalificar la solicitud hecha por el mismo secretario general de la OEA, que es Luis Almagro, él va a tratar de desvirtuarla diciendo que el país per se, es decir, el presidente Nicolás Maduro había solicitado la aplicación de la Carta Democrática porque había un golpe de Estado en marcha, cosa que es mentira. Claro. La oposición está demostrando con esto, aun cuando se haya hablado de división, de traiciones en el medio de la oposición, porque se están reuniendo, porque están conversando. La oposición está demostrando que tiene un único objetivo, que es cumplir con los elementos que están en la mesa, que son democráticos, para poder salir del régimen, incluido ir a la Corte Interamericana en enero y denunciar la crisis humanitaria en materia de salud, incluido en mayo ir a la misma Organización de Estados Americanos a solicitar inmediatamente la aplicación de la Carta Democrática por la violación de los derechos civiles y humanos en Venezuela. Que es, por supuesto, un proceso absolutamente legal, absolutamente válido, y no es ninguna traición a ninguna patria bolivariana ni cosa por el estilo. Aquí está el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Alup. Puede voltear la cara, taparse la cara, cerrar los ojos ante la grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que no es solo de medicinas y de alimentos, que es por violación de los derechos humanos, que una crisis en Venezuela o un estallido en Venezuela afecta a todo el área, y todos esos países, estén directamente o no relacionados con Venezuela desde el punto de vista diplomático y económico, van a verse afectados en sus propias economías y en su propia estabilidad interna. Y hace minutos tuvimos la oportunidad, nuestro compañero Diego Vaz habló con la dirigente opositora María Corina Machado. La indiferencia hoy es complicidad. Cada día que Maduro permanece en el poder ya no se miden horas, sino en vidas que se pierden, en venezolanos muertos. La Carta Democrática tiene que ser aprobada. Este régimen solo saldrá con presión interna y presión externa. Y la Carta Democrática es la presión externa que hará que el régimen entienda que tiene que destrancar el conflicto venezolano y avanzar de inmediato a una transición a la democracia en paz y en el marco de nuestra Constitución. Y me asomo a una de estas escenas que muestran pinceladas trágicas de lo que es la realidad venezolana que ignora el gobierno. ¿Qué es lo que hace aquí en el mercado? Bueno, recoger lo que es los montitos así para completar para la sopa, para hacer sopita, porque es lo que más se puede conseguir por aquí para hacer, porque ya que no conseguimos tanto lo que son los huesos, ni nada, entonces nosotros recogemos esto. Y así sucesivamente recorremos todos los pasillos. Aquí vienen madres con niños pequeños de brazos también, a hacer lo mismo recorrido que hacemos nosotros todos lo mismos diariamente. ¿Te sientes bien haciendo eso? No me siento bien porque me siento impotente, porque yo soy una persona que tengo mi profesión, pero la necesidad me ha traído a todo esto, de hacer todas estas cosas que hago, que yo nunca lo había hecho en mi vida. ¿Desde cuándo viene para acá? Tengo como 2 meses ya. 2 meses. ¿Cómo cuántas personas siempre están aquí todo el día buscando alimentos? Uy, somos un poco. Somos demasiados. ¿Qué sientes, Irene, cuando ves eso? Una profunda tristeza y desmoralización, y yo creo que imágenes como esas que se repiten todo el tiempo, todos los días en Venezuela, en todo el país, hacen que quienes como nosotros en este momento en la Asamblea Nacional se sienten amenazados tengan el valor de ir hasta el final. Estos próximos días, 10, 15 días van a ser muy importantes, Pedro, en este proceso político. Irene, gracias. Gracias siempre a ti. Vamos a un paréntesis. Al volver, es un círculo vicioso. El candidato, porque en la práctica, aunque sea virtual candidato, va a ser el aspirante republicano a la presidencia, Donald Trump,